Ok. Les decía, ayer habíamos terminado con el procesamiento de variables continuas, si numéricas continuas, cuantitativas continuas, es decir, aquellas que necesitan intervalos de clase. Esa variable de la cual ayer se elaboró la tabla de distribución de frecuencia, también se le puede elaborar algunos gráficos. Entonces, no le vamos a dar mucha importancia a los gráficos, porque en realidad los gráficos a mano pues nadie lo hace. Uno lo hace en el Excel o en cualquiera de los programas estadísticos que existe una infinidad de programas estadísticos. El SPSS, el Minitab, el Statistic, el StatGraphic, el SAS, el ERE, el EView, el EPILINFO, justo por nombrar. Hay una infinidad de programas estadísticos. Yo le había mencionado que, por lo menos acá en nuestro medio, los que más se utilizan, el SPS, el Minitab, y para trabajos doctorales, porque es para una estadística un poquito más avanzada, se usa mucho el EView, que está en inglés. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver muy rápidamente para lo que se procesó el día de ayer, los gráficos con los que se puede sugerir para una variable cuantitativa continua. Fíjense, aquí el primer gráfico es el histograma. Pero vamos a partir de este conjunto de datos, que si no me equivoco es la misma tabla con la cual trabajamos ayer, me parece que sí. Bueno, de todas maneras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, no es la misma tabla, creo que eran 7 intervalos ayer, ¿no? Ya, acá tenemos un conjunto de datos que tiene solamente 6 intervalos. Fíjense, tenemos el FI, si ustedes recuerdan, era la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de valores que está concentrado en cada uno de los intervalos. Y enseguida tenemos la marca de clase, o lo que llamábamos el punto medio de clase, que lo vimos también ayer, que decíamos que es el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo de clase, ¿no? ¿Cómo calculábamos estos valores de marca de clase? Si recuerdan, sumábamos el límite inferior más límite superior en cada intervalo y lo dividíamos entre 2, y así generamos la marca de clase. El histograma es un gráfico en el cual se hacen rectángulos. En el eje X se colocan los límites. ¿Cuáles son los límites? 20, obviamente, el inicio, después 30, 40, 50, 60, 70 y el último 80. Son los valores que hemos colocado abajo. Y en la vertical colocamos el FI, que es la frecuencia absoluta. Ahora, este gráfico también se puede elaborar con la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Va a salir exactamente igual. Aunque la costumbre en realidad es trabajar más con el FI, con la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense, voy a habilitar el resaltador acá. En el primer intervalo, entre 20 y 30, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 3. Entonces, entre 20 y 30 dibujamos el rectángulo hasta el 3. Entre 30 y 40, la frecuencia absoluta es 5. Dibujamos el rectángulo hasta el 5. Entre 40 y 56, dibujamos el rectángulo hasta el 6. Entre 50 y 60 es 9. Entre 50 y 60 hasta el 9. Entre 60 y 70, 4. Entre 60 y 70, 4. Entre 70 y 80, 3. Entre 70 y 80, 3. Perfecto. Y ya está nuestro histograma. Esto un poquito para que aprendan cómo se lo elabora, porque en realidad el Excel, o incluso el Excel no lo hace todos estos gráficos también, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos al manejo del software, ¿ya? Perfecto. Ya está nuestro histograma. Eso es un gráfico recomendado para cuando trabajemos para variables cuantitativas continuas. ¿Cuáles son ellas? Vuelvo a repetir, para que poco a poco se lo vayan metiendo hacia la cabeza. Aquellas que tienen intervalos de clase. Muy bien. Otro gráfico que se sugiere es aquel que llamamos la ojiva. La ojiva relaciona en el eje X, en el eje de las abscisas, marca de clases, y en el eje de las ordenadas o eje Y, la FA. Aquí dice FA menos, ¿ya? Entonces, bueno, es el FA solamente, lo que llamamos nosotros frecuencia acumulada. Entonces, la misma tabla anterior hemos generado la columna de frecuencia acumulada. Si ustedes recuerdan, se va acumulando la frecuencia, ¿no? Son 30 valores en total. Hasta el primer intervalo, hasta el segundo, tercero, etc. Bien, pero este gráfico relaciona la marca de clase. Fíjense los valores de marca de clase. 25 serían todos estos acá, que lo hemos colocado aquí en el eje de las abscisas, en el eje X. Y la frecuencia acumulada que llega hasta 30. Hemos hecho la gráfica hasta el 30. Bien, para el primer intervalo, donde hay una marca de clase 25, es con la frecuencia acumulada que se trabaja. Hay una frecuencia acumulada de 3. De 3 colocamos ahí, dibujamos el puntito. ¿Sí?
voy a, acá dibujamos, voy a cambiar color, la tengo por favor, ahí, perfecto, dibujamos acá el puntito 3, ¿no ve? Muy bien. Para la siguiente marca de clase que es 35, una frecuencia acumulada de 8. 8, más o menos por acá sería. Perfecto, ahí hemos colocado el puntito. Para la siguiente marca que es 45, una frecuencia acumulada de 14. Que es 45, 14 más o menos por acá. Para la siguiente marca que es 55, una frecuencia acumulada de 23. 23, fíjense, está aquí más o menos. Perfecto. Para la siguiente marca de clase que es 65, 27 su frecuencia acumulada. 27, acá está, ¿ven? Para la siguiente marca de clase que es 75, una frecuencia acumulada de 30. De 30, aquí está, perfecto. Una vez que hemos dibujado todos los puntos, bueno, mi pulso creo que no es muy bueno, pero lo que se hace es unir, pues, tal como se muestra, todos los puntos y ya estaría elaborada nuestra gráfica ojiva. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? Bien. La siguiente gráfica, también para las variables continuas, lo llamamos polígono de frecuencia. ¿Qué relacionamos? Fíjense que en la tabla de todas maneras igual tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada y tenemos la marca de clase, ¿no? Bien, para la gráfica en el eje X, en el eje de la abscisa, se vuelve a colocar nuevamente los datos de marca de clase, y en el eje Y lo que se coloca es el FI, la frecuencia absoluta, que sería esta columna acá, la segunda columna, ¿no? Entonces fíjense que para la primera marca de clase de 25 le corresponde una frecuencia absoluta de 3. Nuevamente vamos a colocar el puntito acá, de 3. Muy bien, ahí está. Para la siguiente marca de clase de 5. 5, aquí está el 5. Obviamente, antes de continuar, porque hemos hecho hasta 9, ya no hasta 30 como la anterior gráfica. Claro que como vamos a verificar frecuencia absoluta, pues nos fijamos en la columna, cuál es el valor más alto, 9. Pues hagamos nuestra gráfica hasta el 9. ¿Qué sentido tiene que lo hagamos hasta el 30 si solamente vamos a llegar hasta el 9, ¿cierto? Para el siguiente intervalo, una marca de clase 45, frecuencia absoluta de 6. Para la siguiente marca de clase 55, una frecuencia absoluta de 9. Aquí. Para la siguiente marca clase de 65, una frecuencia absoluta de 4. Perfecto. Para la siguiente marca de clase de 75, una frecuencia absoluta de 3. Hemos colocado los puntitos. Ahora simplemente consiste, para tener la gráfica completa, unir todos los puntos, ¿no? Haríamos esa operación así, uniendo todos los puntos. Perdón por el pulso. Muy bien. Muy bien, y ya tendríamos nuestro polígono de frecuencia para esta variable cuantitativa continua. Esos son los 3 gráficos que vamos a sugerir. Hay muchísimos más, son una infinidad de gráficos, pero son los 3 más usados. De todas maneras, la persona que tenga más curiosidad, basta que mire el Excel o cualquier programa estadístico y va a encontrar una infinidad de gráficos. Son los 3 más usados, por lo menos. Bien, ¿alguna consulta, chicos, sobre los gráficos para una variable continua? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ingeniero, todo se entiende. Ok. Voy a irme ahora. Y con eso terminamos las variables continuas. Vamos a trabajar ahora con la siguiente variable. Déjenme, aquí está, ya lo pide el documento. ¿Me confirman si estoy compartiendo el que dice variable cuantitativa discreta? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Oye, recordemos, me van a disculpar la insistencia porque necesito que eso lo vayan metiendo al chip. ¿Qué es una variable discreta? Es una variable numérica, está bien, pero es aquella que no necesita intervalos de clase. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencia para una variable de este tipo? Aquí se le ha preguntado a 50 matrimonios la cantidad de hijos. Y estos son los datos que se obtuvieron. Bien, vemos, si analizamos un poquito los datos, el valor mínimo es 0 y el valor máximo por lo que veo es 6. 6. De 0 a 6. Entonces es muy cortito, no vale la pena hacer intervalos. Tomemos los puntuales los valores. Y cuando yo les digo tomar puntuales los valores, me refiero a esto. Hijos directamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay intervalos, porque es cortito, es de 0 a 6 solamente.
Si fueran datos de 0 hasta el 80, no sé, donde ahí sí ya podemos elaborar intervalos para poder comprimir la tabla, porque no tiene sentido una tabla con más de, le decía, máximo 12 intervalos, pero estamos hablando de 12 intervalos cuando pues estamos trabajando con miles de datos. Si estamos trabajando con 40, 50 datos, en teoría no deberíamos pasar de 4, 5, 6 intervalos como máximo. ¿Sí? Bien, entonces, aquí hemos puesto las categorías, ya no son intervalos, ya no son clases, son categorías, ¿no? Porque no hay intervalos. Veamos, encontremos primero la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? Si recordamos, la cantidad de valores, datos u observaciones que están concentrados en esa categoría. En este caso, 0 hijos. Veamos dentro de nuestros 50 encuestados, ¿cuántos han dicho tener 0 hijos? ¿Cuántos matrimonios dicen tener 0 hijos? Revisando, aquí tendríamos 1, acá habría 2, aquí habría 3, 4, creo que están todos, efectivamente, 4, ¿no? ¿Cuántos matrimonios indican tener un hijo? Vamos marcando, primera fila no hay, segunda fila acá hay 1, siguiente fila acá hay 2, 3, siguiente fila 4, 5, 6, 7. Muy bien, 7. Los que dicen tener 2 hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siguiente fila, 8, 9, siguiente fila, no hay, acá está, 10. Hay 10 matrimonios que indican tener 2 hijos. Los que indican tener 3 hijos, 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, 7, siguiente fila, 8, 9, 10, siguiente fila, 11, siguiente fila, 12, y no hay más. Muy bien, veamos. Lo que dicen tener 3 hijos fueron 12 personas o 12 matrimonios. Lo que indican tener 4 hijos. La primera fila no hay ni uno. Acá hay 1. Segunda fila acá hay otro 2. Siguiente fila acá hay 1, 3. Acá hay otro 4. 5. 6. 7. 8. Muy bien. Hay 8 personas que han indicado 8 matrimonios en este caso, que han indicado que tienen 4 hijos. Matrimonios que indican tener 5 hijos. Vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente coincidentemente son 5 también. 5 matrimonios que indican tener 5 hijos. Y por último, ¿cuántos indican tener 6 hijos? Bueno, serían los 1, 2, 3, 4 directamente. Son 4. Son 4. Bien, fíjense que en total tenemos 50 datos. Entonces, obviamente, ya yéndonos a la tablita, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas no tiene que dar pues 50, son 50 datos. Recuerden que a partir de esta frecuencia absoluta, nosotros generamos su acumulada, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido porque en realidad de aquí esto es exactamente lo mismo, ya las frecuencias respecto al ejemplo que vimos con la otra variable. Vamos acumulando hasta el primer intervalo o primer categoría, 4, hasta el segundo, 11, hasta el tercero, 21, hasta el cuarto, 33, hasta el quinto, 41, hasta el sexto, 46, y tomando en cuenta de la totalidad de las categorías, 50. 50 porque son 50 datos. Bien, acá tenemos la frecuencia absoluta con su respectiva acumulada. Luego generamos el H sub I minúscula. Ustedes recuerdan que era el H I minúscula, aquí lo tenemos, la frecuencia relativa. ¿Cómo la definíamos? Como la fracción de valores, datos, observaciones, contenidos en cada categoría o intervalo.
¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? Si recuerdan, la frecuencia relativa se calcula cada uno de los valores de frecuencia absoluta dividido entre el n. ¿Cuánto es el n? Es decir, la cantidad total de datos. Son 50. Entonces, 4 dividido entre 50, 7 dividido entre 50, 10 dividido entre 50, 12 dividido entre 50, y así sucesivamente. Cada uno de estos valores de frecuencia absoluta dividido entre el n, que es 50, nos genera automáticamente todas las frecuencias relativas. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas, chicos, ¿cuánto tiene que ser? 1. 1. 1, exacto, muy bien, perfecto. 1 tiene que ser 1. Bien, ahora, esta frecuencia relativa, dijimos que también tiene su acumulada, que va acumulando las frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia relativa hasta la primera categoría, vamos sumando con la segunda, la acumulada hasta la segunda, más 0,20, la acumulada hasta la tercera, más 0,24, la acumulada hasta la cuarta categoría, más 0,16, la acumulada hasta la quinta, más 0,10, la acumulada hasta la sexta categoría, y más el 0,08, el acumulado pues hasta la última categoría, efectivamente 1. Ahora, también podríamos encontrar el HI minúscula porcentaje, que lo llamamos frecuencia porcentual. ¿Cómo definíamos a la frecuencia porcentual? El porcentaje de valores, datos, observaciones, contenidos en cada categoría, en cada intervalo, en este caso, cada categoría. Esta frecuencia porcentual, si ustedes recuerdan, ¿cómo la calculamos? Cada uno de los valores de frecuencia relativa multiplicado por 100 nos generaba la frecuencia porcentual. Entonces, si cada uno de estos valores de frecuencia relativa se lo multiplica por 100, obtenemos automáticamente la frecuencia porcentual. Les pregunto, chicos, la sumatoria de todas las frecuencias porcentuales, ¿cuánto nos tendría que dar? 100. El 100%. Entonces, esta frecuencia porcentual también tiene su acumulada, dijimos, ¿no? Que es la frecuencia porcentual acumulada. Pues, entonces decimos, a ver, el porcentaje acumulado en la primera categoría, 8, más 14, tenemos el acumulado hasta la segunda categoría, hablando de porcentaje. Más 20%, el acumulado hasta la tercera clase. Más el 24, el acumulado hasta la cuarta. Más 16, el acumulado hasta la quinta. Más 10, el acumulado hasta la sexta. Y más 8, el acumulado hasta la última categoría, el 100%. Y de esa manera, fíjense, hemos elaborado también nuestra tabla de distribución de frecuencia, pero en este caso ya para una variable discreta. Una variable, hemos hecho la tabla de distribución de frecuencia para una variable que no tiene intervalos, numérica, claro está, numérica, pero es discreta porque no tiene intervalos de clase. Bien, de esa manera hemos procesado una variable discreta. ¿Alguna pregunta, chicos, para que pasemos a ver sus gráficos que se pueden generar a partir de esta variable? ¿Está claro, no? ¿Sí? Ingeniero. Perfecto. Voy a dejar de compartir este documento un ratito, lo voy a hacerla para que no se me llene de tantos documentos abiertos en la computadora. Y voy a compartir ahora, hacia aquí está. Esta es. ¿Me confirman, por favor? Dice gráfico para variables cuantitativas discretas, es lo que les estoy mostrando, ¿sí? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien, entonces esa variable discreta que hemos visto también tiene sus respectivos gráficos. Uno se llama el diagrama de frecuencia. Fíjense, acá tenemos un ejemplito de una variable discreta, solo que el ejemplo está con cantidad de hermanos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el FI, que es la frecuencia absoluta, recuerden. Y tenemos el FA, que era la frecuencia acumulada. Entonces, en el eje X, en el eje de las abscisas, van los valores que toma la variable, que era cantidad de hermanos, ese del 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, y hasta el 5. ¿Sí? Y en la vertical, este gráfico de diagrama de frecuencia se trabaja con la frecuencia absoluta. El valor más alto es 7, por eso que graficamos hasta el 7. Frecuencia absoluta. Y lo que se hace es dibujar una rayita, tal como ven ustedes,
Para 0 hermanos, una frecuencia absoluta de 1. Se tira la rayita hasta el 1. Luego, para un hermano, 7. Se lanza la raya hasta el 7. Para 2 hermanos, 5. Se hace la línea hasta el 5. Para 3 hermanos, también el 5. Muy bien. Para 4 hermanos y para 5 hermanos, 1 y 1. Para 4 hermanos, 1. Y para 5, bueno, aquí falta el 5, le decía, 1. Y ya tenemos lo que llamamos nuestro diagrama de frecuencia. Un gráfico que se sugiere se utilice sobre todo cuando se trabaja con variables cuantitativas, en este caso discretas. Bien, ese es el diagrama de frecuencia. Pero también se sugiere este otro, se llama el diagrama de frecuencia acumulada. La misma tabla anterior, en la parte, en el eje X colocamos los valores que toma la variable, que es de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hermanos, lo colocamos en la parte inferior. Y en la columna vertical, en el eje Y, colocamos la frecuencia acumulada. Acá tenemos la frecuencia acumulada. El valor más alto llega hasta 20, por eso que lo hemos hecho únicamente hasta el 20. ¿Ya? Lo que se hace aquí es, por ejemplo, para 0 hermanos, perdón, frecuencia acumulada, ¿no? 1. Y lo que se hace es trazar esta línea horizontal. Para un hermano, digamos, para un hermano, 8. Para un hermano, 8. Se traza la línea horizontal. Para 2 hermanos, 13. Para 2 hermanos, 13. Se traza esta línea horizontal. Por un momento, olvídense todavía las verticales, ¿ya? Para 3 hermanos, 18. Para 3 hermanos, 18. Arribita el 16, ¿no? Acá. Se traza esta línea. Para 4 hermanos, 19. Para 4 hermanos se traza 19. Y para 5 hermanos, 20. Para 5 hermanos se traza esta línea horizontal. Bien, estas líneas verticales que ven ustedes, ha salido un poco mala imagen, en realidad son líneas punteadas, ya no es que se parece un poco al histograma, no, en realidad son líneas punteadas, solo que, bueno, parece que se les muy oscuras las líneas, que parecieran líneas rectas, ¿ya? Son líneas punteadas. Entonces, en realidad son estas líneas, estas barritas horizontales, la gráfica. Las demás, estas líneas que ven así hacia abajo, son líneas punteadas. Ese sería el gráfico también que se recomienda para este tipo de variables cuantitativas discretas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ingeniero. Perfecto, perfecto. Disculpe, esa tablita donde dice valores versus frecuencia absoluta acumulada o valor, esos Ya, tres, ok, está bien, ¿en qué se está bien. ocuparía? Bien, lo que pasa es que esta gráfica de acá la hemos hecho con la frecuencia acumulada versus la variable, ¿no? Valores o variables que serían 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta gráfica se hace con la frecuencia acumulada, que está acá, frecuencia acumulada. Pero también pudiéramos usar la frecuencia relativa acumulada, en vez de la frecuencia acumulada, usar la frecuencia relativa acumulada, o también pudiéramos hacerla con la frecuencia porcentual acumulada. Me refiero al eje Y. Igual va a salir exactamente la misma gráfica. Le damos más importancia a la frecuencia acumulada porque en realidad es la que más se utiliza. Pero frecuencia relativa acumulada, aquí en vez de poner el FA, habría que generar la columna casi, ¿no? De frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada para poder hacer esta gráfica. Por eso que esto es lo más común, pero esto lo dejo como información adicional únicamente de que esta gráfica también pudiéramos realizarlo con la frecuencia relativa acumulada, ¿sí, no? O con la frecuencia porcentual acumulada, con cualquiera de las tres acumuladas. En este caso, nosotros estamos usando la sencilla, la frecuencia acumulada únicamente, FA. No sé si me dejé entender, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir. Vamos ahora a ir, vamos a entrar a ver. Ahí lo veo a don Aldair, muy atento. ¿Cómo está Aldair? Vamos a cerrar esto. Voy a abrir el otro documento. Un ratingo, ¿dónde está? Aquí, perfecto. Voy a abrir de una vez. Ese, ok, ya lo estoy abriendo y voy a aprovechar. Ah, no, perdón, me equivoqué, no es ese. Esta variable, aquí ya lo pillé. Voy a abrir este documento y voy a abrir el de los gráficos para tener los dos abiertos. Perfecto. Muy bien, ahora sí voy a compartir. Empecemos por
Y no sé cuál es que he abierto. A ver, no, si es este. Sí, este es. Muy bien. Vamos a las variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Pues aquellas que son no numéricas. No numéricas. Si bien hicimos unos ejercicios el día anterior, pero a ver, color de ojos, facultad que estudian, carrera que estudian, departamento en el que nacieron, signo zodiacal, que son variables, días de la semana, meses del año, barrio en el que viven, que no son datos no numéricos, ¿sí? Fíjense, aquí se ha hecho una encuesta a 40 personas a las cuales se les consultó en qué departamento nacieron. Y aquí están los 40 datos que nos pasaron, que hemos obtenido de esa encuesta. Son datos no numéricos, es una variable cualitativa. Muy bien. Igual podemos elaborar su tabla de distribución de frecuencia. Obviamente, no son números, entonces directamente colocamos aquí en la primera columna de la variable todas las posibles respuestas. Revisando un poquito las respuestas, vemos que hay Oruro, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. ¿Ya? No se sientan nadie ofendidos si no está su departamento, es para que no, fue para que no se nos haga tan grande la tabla. ¿Ya? Y tenemos el valor de FI, que es FI, la frecuencia absoluta. Pues hemos contabilizado cuántos hay en Oruro. Bueno, eso ya lo voy a saltar porque creo que se entiende, ¿no? Dentro de los 40 datos hemos contabilizado cuántos han dicho Oruro, son 5. Hemos contabilizado cuántos han dicho que han nacido en Beni, son 7. Eso lo pueden revisar en la tabla. ¿Cuántos han nacido en Cochabamba? Dicen que son 9. Hemos contabilizado 9 en este conjunto de datos. Los que han nacido en Santa Cruz, hemos contabilizado 11. Muy bien. Los que han nacido en La Paz, hemos contabilizado 8. Son en total 40 datos. Es decir, la sumatoria entonces de estos 40, perdón, de toda esta columna de frecuencia absoluta nos tendría que dar 40. Esa es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta pues tiene también su respectiva acumulada. Va acumulando, ¿cierto? De manera que llega a la última categoría, pues 40, con los 40 datos. Luego calculamos, fíjense que esto ya se repite un poquito, ¿no? La frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Cada uno de los valores de frecuencia absoluta dividido entre n. En este caso el n es 40. Entonces, 5 dividido entre 40, 7 dividido entre 40, 9 dividido entre 40, 11 dividido entre 40, 8 dividido entre 40. Y generamos las frecuencias relativas. La sumatoria de esas frecuencias relativas tiene que ser 1. Ahora, esta frecuencia relativa, al igual que con las otras variables, también tiene su respectiva acumulada. Pues vamos acumulando las frecuencias relativas de manera que llegamos a la última frecuencia relativa acumulada, pues un total de 1, ¿no? De la misma manera, podemos calcular el HI minúscula porcentaje, que lo clasificamos o lo definíamos como frecuencia porcentual. Si ustedes recuerdan cómo calculamos las frecuencias porcentuales, habíamos mencionado que era cada uno de los valores de frecuencia relativa multiplicada por 100, multiplicado por 100, nos genera la frecuencia porcentual. La sumatoria de toda esta columna de frecuencia porcentual tiene que ser del 100%. Ahora, esta frecuencia porcentual también tiene su acumulada, ¿no? El HI mayúscula porcentaje, que es la frecuencia porcentual acumulada. Entonces vamos acumulando los porcentajes. Hasta la primera, más 7.5, tenemos 30% hasta la segunda. Y así vamos acumulando hasta llegar a la última categoría, donde tendremos el 100%. De esa manera, fíjense, las frecuencias son exactamente las mismas, ¿no? Solo que en este caso se trata de una variable cualitativa. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Perfecto? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver las gráficas que podemos hacer con una variable cualitativa. Voy a cerrar este documento. Todas estas diapositivas ya se las pasé hace un momento, si se han fijado. Es un resumen en realidad del texto que tiene. En el texto está un poquito más ampuloso, hay mucha más información, entonces he tratado de extraer, por lo menos para la clase,
no trabajar directamente con el texto, que hay mucha información ahí. Ya, ok. Ahora, los gráficos que se pueden hacer para variables cualitativas, ¿no? Acá tenemos una tablita donde se ha hecho una encuesta, dice a 50 personas sobre una película Terror en el aire, se llama la película, ¿no? Y la percepción de la gente, se encuestó, dice a 50 personas qué tal le pareció la película. Tenemos la columna de frecuencia absoluta, donde dice que hay 2 personas que han indicado que es muy buena, 34 que han indicado que es buena la película, 10 que han indicado que es regular, 3 que es mala la película y una que es muy mala. Bueno, es una cuestión de opinión, ¿no? Son las 50 personas. Y al ladito tenemos la acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada. Entonces, uno de los gráficos muy utilizados por si acaso es el diagrama de barras, que consiste en la horizontal colocar las categorías, ¿no? Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Bueno, si bien fíjense aquí, esta es una variable cualitativa ordinal, me dicen ustedes, ¿no? Que tiene un orden específico. Pero en realidad los gráficos son los mismos, sea ordinal o sea nominal. Es decir, tengan jerarquía o no tengan jerarquía, es exactamente el mismo gráfico, ¿no? Porque aquí, en realidad, aquí abajo pudieran haber estado los departamentos con el ejercicio que hemos hecho anterior y no importara cuál colocáramos primero. Bueno, aquí sí un poquito porque es una variable ordinal, pero la gráfica sería exactamente la misma si fuera departamentos, facultades, carreras, etc. Y aquí en la vertical lo que colocamos es la frecuencia absoluta. Bueno, acá arribita no lo dice, pero acá está. Los valores que toma la variable con la frecuencia absoluta. Entonces el valor más alto en esta columna de frecuencia absoluta es 34. Por eso que lo hemos hecho aproximadamente hasta 40, ¿no? Entonces, para la primera categoría muy buena, que es 2. Entonces hacemos un cuadrito, 2. La diferencia de esta gráfica con el histograma, que en el histograma los rectángulos eran pegaditos. Aquí se lo hace separados, ¿sí? Para la siguiente categoría que es buena, una frecuencia absoluta de 34. Dibujamos un rectangulito hasta el 34. Para el siguiente valor de la variable que es regular, una frecuencia absoluta de 10. Es mucho, rectangulito 10. Para la categoría mala, 3. Muy bien. Para la categoría muy mala, 1. Muy bien. Y ya tenemos nuestro gráfico. Este gráfico, por si acaso, lo hemos elaborado si no me equivoco, en Excel está hecho. ¿Sí? Lo hemos hecho en Excel y lo hemos copiado ahí. El Excel nos hace muy buenos gráficos también. Bueno, y si uno lo maneja un poquito mejor, lo podría hacer hasta los tridimensionales tranquilamente. Eso lo vamos a aprender a hacer con el software, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. El siguiente gráfico que sugerimos para este tipo de variables cualitativas es el que llamamos, este es muy conocido, ustedes lo ven, todo el tiempo lo vemos, sobre todo en épocas de elecciones nacionales o de otro tipo, esta tortita, que en realidad se la conoce como torta, como pastel, como gráfico de sectores, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer este gráfico? Bueno, las categorías, obviamente. Digamos que las frecuencias absolutas, pero sobre todo hay la costumbre que en este gráfico se trabaja con porcentajes. Entonces necesitaríamos tener las frecuencias, la columna de frecuencia porcentual. Esto no tiene mucho sentido hacerlo a mano, porque si realmente lo vamos a hacer en forma correcta a mano este gráfico, tendríamos que estar necesariamente con nuestro transportador, ¿no? Para dividir equitativamente cuánto realmente corresponde, por ejemplo, un 68%, tendríamos que estar con el transportador para exactamente darle el tamaño correcto. No tiene mucho sentido hacerlo a mano. Cualquier software lo hace. El Excel lo hace muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, pero yo sé que ustedes lo han visto este gráfico y es el que llamamos torta, pastel o gráfico de sectores, ¿sí? Bien, eso está de más, esa información. Ok, esos son los gráficos que se sugieren para una variable cualitativa. Ahora, nosotros hemos hecho, y con esto terminamos el tema 1, y vamos a aprovechar que, bueno, parece que hemos ido un poquito rápido, vamos a entrar al tema 2. Ese tema sí es muy bonito. Estos gráficos, esta clasificación de gráficos que hemos hecho, es relativa. ¿Qué quiero decir con eso? Primero definamos para qué sirven los gráficos. ¿Para qué hacemos gráficos?
Sí, primero, porque si no sirven para nada, es pérdida de tiempo. En realidad, lo que se busca con los gráficos, chicos, es que esa información que nosotros tenemos acá, fíjense, en esta tabla, ya sea para esta variable cualitativa, ya sea para una discreta o para una continua, que esta información que tenemos en la tabla de distribución de frecuencia, poderla visualizar o entenderla mejor en forma gráfica. Porque tal vez viendo el gráfico entendemos ciertas posturas, entendemos ciertas tendencias de los datos, que tal vez directamente mirando la tabla no las percibimos, sobre todo para estudios posteriores. Entonces, el objetivo de de mostrarnos, clarito lo voy a mostrar, fíjense. Imagínense que estos sean datos de elección. Aquí candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, candidato 5. Y que le coloquen aquí los porcentajes. Cuando uno lo mira y más no tiene idea de los porcentajes. Pero es diferente que nos lo muestren así, ¿no? Este tiene más grande. Si bien dice 68, pero uno más no se, es como partiendo un pastelito, ¿no ve? A uno se da cuenta visualmente, percibimos mejor la información de cómo está distribuida la torta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y si bien nosotros hemos hecho una clasificación, este gráfico para esta variable, este gráfico para aquella, es una clasificación subjetiva, porque en realidad lo hemos hecho para darle un orden a los gráficos, o por lo menos cómo son más utilizados. Pero en la práctica nosotros podemos utilizar cualquier gráfico. De repente yo me siento mucho más cómodo o le entiendo mejor o me gusta más utilizar la torta y pastel para una variable continua, pues nada me impide hacerlo. Lo que hemos hecho es una sugerencia más o menos por la costumbre de cómo se clasifican los gráficos por el tipo de variable. Vuelvo a repetir, pero eso no impide que para cualquier variable usemos cualquier tipo de gráfico. Lo que nos interesa al final es poder entender y visualizar mejor la información. De repente, para una variable cuantitativa, les decía, yo le entiendo mejor o plasmo mejor o me visualizo mejor con otro tipo de gráfico y no con el que me están sugiriendo para una variable continua. Nada impide hacerlo. ¿Ya? No le vamos a dar mayor importancia a los gráficos porque eso lo vamos a ver más adelante en el software. Cuando entremos a trabajar en el software. Y ahí le van a entender lo bonito de la materia porque la estadística, hacerla a mano es muy tediosa, pero ya cuando se va esto al uso del software, que es sencillísimo, lo que estaríamos 2 horas calculando a mano, el programa nos lo hace en 30, 40 segundos. Pero obviamente debemos entender qué es lo que se va a hacer ahí en el software. Les va a encantar mucho el software, es muy sencillito aprender, por lo menos con el que vamos a trabajar, que es el SPSS, que es el que se usa más aquí el que se usa más acá en Santa Cruz. Alguien me preguntaba por ahí, sí, ¿verdad? Acá hay un pequeño error, alguien me está corrigiendo por ahí. Aquí este 200 está mal, ¿cierto? Corríjanlo. Muy bien, gracias para la persona que me ha corregido. Error de taipeo. La frecuencia porcentual efectivamente es la frecuencia absoluta dividido entre el n por 100, ¿no? No por los 100. Es un error de taipeo, por favor. Corríjanmelo. Ya, gracias. Dice quién fue que me hizo don Gualberto, me parece. Gracias. ¿Alguna consulta, chicos? Porque con esto terminamos tema número 1. ¿Está bien? Sí, está claro. Bien. Les pido un descanso de 3 minutos. Vamos a estar una media horita más, ¿ya? Yo sé que es cansador. Un descanso de 3 minutos. Voy a dejar correr nomás la grabación para que vaya un solo video la clase grabada. Antes se le puede poner stop, ¿no? Esto.